Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes también. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias a la Fundación Manuel Jiménez Abad y a las Cortes de Aragón por la organización de esta jornada y por la oportunidad de poder dialogar sobre este tema que creo que es crucial y que es importante abordarlo. Gracias también a Carlos Gómez Baillo, porque como ya se ha dicho, es el compañero que me animó a participar y que realmente impulsó de alguna manera la celebración de esta jornada, y a María Victoria San Agustín, también colega de Sociología, por aceptar ser moderadora del evento. Bien, y bueno, si me permiten voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí. ¿Se está compartiendo? Sí, 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 sí. De acuerdo. Bueno, pues se trata de eso, ustedes dirán, como ya se ha dicho también, José Tudela ha comentado que no le acaba de gustar o de convencerlo del el palabrejo, el vocablo de la profiguración, ¿no? Menudo vocablo, es cierto, y la socialización profigurativa. Pero bueno, si entramos en Google, ahora ya empieza a salir profiguración, profiguration un poco, pero se resiste, porque lo primero que a uno le sale es prefiguración, que la Real Academia Española de la Lengua lo admite. Esperemos que en un futuro no muy alejado también introduzca la profiguración, pero prefiguración sí que lo reconoce como tal. Pero bueno, estoy de acuerdo también que no es un neologismo, un concepto fácil en el sentido de esas palabras, no ganará un premio de palabra bonita o que acabe gustando. Pero sí que la profiguración y la socialización profigurativa yo creo que puede, de alguna manera, ayudarnos a actuar precisamente en la búsqueda de ese pacto entre generaciones, de ese nuevo contrato social entre generaciones. Claro, de momento, solo decir, lo iré explicando, evidentemente, el porqué de la profiguración como tal, el porqué de este neologismo, de este concepto, y de dónde sale y hacia dónde va. De alguna manera, lo primero que tengo que decir es que responde a la idea de que el ser humano es vulnerable e interdependiente. Y lo vamos a ir presentando a lo largo de que esa interdependencia tiene mucho que ver con la interdependencia intergeneracional. Se ha dicho también en la presentación que efectivamente lo que interesa es un nuevo contrato social, no necesariamente intergeneracional. Pero yo añado que también, y veremos también por qué, porque es una cuestión transversal que creo que tiene sentido hacerlo de esa manera. Luego, metodológicamente, propongo una reinterpretación del curso de vida, ¿no? Que eso se desarrolla en el libro, pero que aquí ahora lo que quisiera, dijéramos, aclarar es que se trata en un principio, pero no únicamente, de trabajar, el envejecimiento, pero envejecimiento como proceso de la propia vida, porque envejecemos desde que nacemos, pero se habla poco de la ancianidad, se habla poco de la vejez, como se habla poco también de la muerte y de la vida misma, es decir, de alguna manera de vivir y vivir en sociedad. Y aquí ponía dos citas de Kierkegaard y de Bertrand Russell. En la primera, claro, dice, la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, aunque deba ser vivida mirando hacia adelante, por supuesto. Y hay que vivir el presente, pero proyectando al futuro también. Y Bertrand Russell decía que el ser humano, para ser feliz, lo que hace es no creerse separado de los que vienen en pos de él. Es decir, una unión profunda en lo que él denominaba corriente de la vida en relación a las siguientes generaciones. Una concatenación de generación en generación. Y eso es lo que de alguna manera también proyecta la consideración de, bueno, un acercamiento a la posible felicidad del ser humano. Y por último, la profiguración también plantea formas de combatir los estereotipos sobre la edad. El edadismo, que es la discriminación por razones de edad, y la soledad no deseada. En un primer momento, cuando aparece también el neologismo del edadismo, a finales de los años 60, aparece para identificar efectivamente la discriminación por razones de edad en relación a los adultos mayores, a los ancianos. Pero en la actualidad ya se utiliza no únicamente en relación a los ancianos, a la vejez, sino también en relación a la juventud, porque son los dos polos en los que se encuentra el edadismo. La discriminación por razones de edad la tenemos en la vejez y la tenemos en la juventud.
Y por desgracia, la soledad no deseada, aunque puede ser a cualquier edad de nuestra vida, es cierto que los porcentajes mayores, de manera cuantitativa y cualitativa, suelen ser más importantes también en la vejez y en la juventud. Por desgracia también he puesto entre paréntesis y suicidios porque está a la orden del día. Siempre es dramático, pero con la pandemia el porcentaje comienza a ser preocupante siempre, pero muy destacado entre la juventud, y también se habla poco. El libro plantea claramente, ¿no? Esto también, de acuerdo con José, fue un consejo de la editorial. Cuando presenté la obra al premio, el título original era Elogio de la Prefiguración, punto y seguido, el nuevo contrato social entre generaciones. La editorial dijo que muy bien, pero al revés. Y si os fijáis, Elogio de la Prefiguración, muy suavecito, casi no se ve. Se destaca el nuevo contrato social entre generaciones. Bien, en eso estamos de acuerdo, José, y por lo tanto no habíamos hablado previamente, ha sido sobre la marcha. Pero vamos a hablar de las argumentaciones, de dónde viene este neologismo y por qué se puede consolidar como una doble perspectiva. Una es de identificación de problemáticas y otra también de enlazar teoría con práctica. Yo soy también de los que opina que en muchas ocasiones a veces no hay mejor práctica que una buena teoría. En relación a eso, Margaret Mead, una antropóloga que en los años 70 hablaba precisamente de una ruptura generacional, ruptura entre generaciones, que ella decía que era planetaria, que era a nivel mundial, porque establecía que había 3 tipos de situaciones de socialización, de educación en mayúsculas. Decía que, bueno, la clásica, que son situaciones de cultura postfigurativa, que era prácticamente la definición tradicional que Durkheim, un sociólogo, hacía de la educación, que decía que educar, insisto, en mayúsculas, socialización, es traspasar normas, valores, contenidos culturales, cultura, de generaciones adultas a las generaciones más jóvenes. Eso es educar, según Durkheim. Y eso es solamente una de las 3 maneras que decía Margaret Mead que se podían dar. ¿Por qué? Porque aquí la importancia es la experiencia vital, la experiencia que dan los años. Aquello de que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero, insisto, Margaret Mead decía que eso era un tipo de socialización postfigurativa, de los adultos mayores a los jóvenes. Pero que también había situaciones, socialización configurativa, en que la experiencia coetánea, es decir, la experiencia de los iguales, de los pares, es la que marca esa socialización, esa enseñanza-aprendizaje, esa educación. Y bueno, eso está más que demostrado a todos los niveles y en todas las generaciones, pero sobre todo, si nos fijamos, los adolescentes, los jóvenes, ese tipo de situaciones son muy fuertes, muy consolidadas. En muchas ocasiones, profesores de primaria y de secundaria, maestros y padres y madres, hablan de las dificultades que tienen entre los adolescentes porque ellos se hacen caso entre ellos mismos y se solventa la papeleta en ocasiones precisamente entre iguales, entre pares. Eso sería socialización configurativa. Y por último, ella hablaba de situaciones de cultura prefigurativa. Decía que en los años 70 era el futuro que esperaba mayoritariamente. Y es que la juventud también enseña, también marca pautas de socialización a los adultos y adultos mayores. Básicamente por cuestiones de innovación, de flexibilidad, y en la actualidad, y con la pandemia aún más fortalecido, es las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, las redes sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es situaciones de cultura prefigurativa. Ahora bien, Margaret Mead lo presentaba de una manera, dijéramos, aislada, casi estanca, en que no había una relación necesaria entre posibilidades de estructuración o de interrelación entre ellas. La profiguración va en ese sentido. Y para anclarse en una alternativa posible a lo que decía Margaret Mead, también, y no entraré en eso, eso ya está en el libro, como decía, que no venía a hablar de mi libro, pero casi, en otros autores, como por ejemplo Norbert Elias. Norbert Elias habla de la figuración
y qué significa eso en relación a la interdependencia humana, a la interdependencia entre los seres humanos. Y yo añado interdependencia intergeneracional. Eso nos va a permitir entrelazar situaciones en las que seguramente la experiencia vital tiene un marco preponderante, pero que se va, dijéramos, a enriquecer de esa frescura, dijéramos, de la juventud. Y traemos también, no vamos a ir llamando, si ya de por sí nos cuesta lo de profiguración, no os digo nada si tenemos que decir post-co-prefiguración de una tirada, ¿no? Y eso también significa superar esa dada por sentada ruptura entre generaciones que decía Margaret Mead, ya digo, en el último tercio del siglo pasado, del siglo XX, y el edadismo. Pero teniendo en cuenta que ya no hablamos de edadismo únicamente para la vejez, sino para la vejez y la juventud, y una soledad no deseada que, por desgracia, está entre los adultos mayores, pero también entre los jóvenes. Y luego un enfoque holístico, que va más allá y que también intenta culminar este nuevo concepto, que es la sostenibilidad humana. Una sostenibilidad, insisto, desde un plano holístico, porque entiende que ecología y sociedad no se pueden separar de ninguna de las maneras. Y bueno, ¿y por qué también buscar una palabra? ¿Por qué un nuevo concepto? ¿Por qué el neologismo? Aquí yo me baso, como señala Austin, en que el significado de una palabra no es un objeto o un estado de cosas. Austin dice que es el efecto que tiene sobre las personas. Es decir, que los actos de habla son actos perlocutivos. Es decir, que al pronunciar algo implica llevarlo a cabo. Por ejemplo, si hablamos de paz, de alguna manera estamos ya pacificando. Si hablamos de convivencia, estamos conviviendo. Pues si hablamos de profiguración, deberíamos estar profigurando, creando relaciones interdependientes entre generaciones y fortaleciendo también el valor performativo que tienen las palabras. Algo no existe si no se nombra. Por lo tanto, es importante que de alguna manera hablemos, pues, de profiguración, de socialización profigurativa, de ese nuevo contrato social para orientar la acción. Si antes decía que en ocasiones no hay mejor práctica que una buena teoría, es esto. Necesitamos la teoría para orientar la acción, para actuar, para saber por qué hacemos las cosas y cómo podemos evaluarlas. ¿Y es necesario un nuevo contrato social intergeneracional? Sí. Y es necesario cuando, en un estudio reciente de este año pasado, de la Universidad de Bath, en Gran Bretaña, pero participaban 10 universidades europeas, el 40% de los jóvenes dicen dudar sobre tener hijos, hijas o no, porque ven el futuro muy incierto y sobre todo no ven clara la sostenibilidad del planeta. Es necesario el nuevo contrato social intergeneracional cuando el paro alcanza porcentajes desorbitados, sobre todo entre jóvenes. Hoy han salido los datos también del mes de enero. No es especialmente un mes, dijéramos, muy positivo en relación al paro. Y encima, en un marco de temporalidad y de precariedad. Los índices de pobreza están aumentando, en general, por desgracia, pero particularmente entre la población infantil y los adultos mayores. Existen muchos adultos mayores, muchos ancianos, que viven en soledad, en una soledad no deseada. Y a veces son sujetos de discriminación por edad, el edadismo que decíamos ahora, antes, y pueden ser objeto de befa y de escarnio. Y también cuando se etiqueta a la juventud de manera casi homogénea para criticarlos como egoístas, violentos, poco respetuosos, poco comprometidos ante la situación de la pandemia, de la COVID. Por ejemplo, por desgracia, en toda esta situación de pandemia se ha identificado en demasiadas ocasiones a la juventud, a los jóvenes, con esa idea para criticarlos, dijéramos, como poco comprometidos. Y sí que quiero también no enmendar la plana de Margaret Mead, pero un poco sí. Ella hablaba de esa ruptura generacional a nivel planetario. Yo no diría que hay esa ruptura generacional en ese sentido, pero no es menos cierto que cierta tensión entre generaciones, a verla hayla. Y si no, y tampoco estaba preparado para esta jornada, este viernes pasado, el 28 de enero, por la noche, en Televisión Española, en la 1, tengo aquí el título, era el programa Las claves del siglo XXI.
el primer programa fue titulado y dedicado a los mayores y los jóvenes. Me entretuve a sabiendas de que iba de eso el tema a ver el desarrollo del programa. Y viene a darnos un poco la razón, porque sí que se trabajó, pero no de una manera intergeneracional. Los jóvenes, por un lado, comparándose si estaban mejor o peor viviendo en relación a sus padres y abuelos, y los mayores, entre otros estaba Miguel Sebastián, el que fue ministro de Economía, bueno, diciendo con datos económicos en que los jóvenes de hoy en día, por comparación, viven mejor que, en términos generales, que los padres o abuelos. Bien, pues ya digo, no hay ruptura generacional, pero sí hay cierta tensión entre generaciones. Tampoco soy de los que, como algunos autores indican, que yo creo que eso ya es ir demasiado allá, que se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones. No es así, pero también tenemos que ponernos ejemplos. ¿Qué está ocurriendo en las cumbres del clima? La última en Glasgow. Los jóvenes, los viernes por el futuro, etcétera, están marcando unas pautas en que, dijéramos, los adultos y adultos mayores, pero sobre todo los adultos con el poder, no acaban de ponerse de acuerdo o no nos acabamos de poner de acuerdo. La Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, no parece que se esté mirando en un futuro en ese sentido. Por eso es necesario ese nuevo contrato social. Como se ha indicado también, el compañero Carlos Gómez Baillo comentaba que no es novedoso en el sentido de que el contrato social, por ejemplo, Rousseau lo desarrollaba muy bien, y todos sabemos que un nuevo contrato social es una metáfora que refleja, pues eso, grandes acuerdos entre segmentos sociales con diferentes intereses. Acuerdos que pueden ser explícitos y o implícitos. Yo juego con eso para que en el desarrollo del libro los diferentes temas que se tratan den respuesta a ambas situaciones e incluso una tercera, y es que también se mezclan las cuestiones explícitas e implícitas, porque claro, es importante tener leyes, normas y legislar en ese sentido, pero también el día a día, la cotidianidad, el cambio de mentalidades, la educación, son polos muy importantes para desarrollar ese nuevo contrato social entre generaciones. Hay un ejemplo como el nuevo contrato generacional británico del 2018 que planteaba 3 propuestas para unas políticas sociales que favorezcan estas relaciones intergeneracionales equitativas, de manera explícita, aunque luego para ponerlo en marcha y desarrollarlo también, lo implícito tiene que tener su recorrido. Impulso de nuevas políticas de servicios sociales ante la crisis de los cuidados. Aquí estamos también con la idea de que hay que replantearse las residencias tal como hasta hoy en día se entienden, y la soledad no deseada. La gobernanza basada en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y, por supuesto, el diseño de una nueva política fiscal que posibilite la suficiencia financiera de las unidades familiares. Antes se hablaba del gran pacto social, del estado del bienestar de posguerra, que claramente permitió todas las consideraciones de la seguridad social, de las jubilaciones, etc. Una cuestión también muy, como diría Antón Costas, redistributiva. Pero necesitamos un pacto social incluso predistributivo de cara a la juventud, de cara a los jóvenes. En este sentido, podemos distinguir 3 tipologías ideales de contratos intergeneracionales desequilibrados. Unos que son más pro niño-niña, es decir, estados del bienestar, que atienden en mayor medida a los riesgos sociales de la infancia, pro trabajador-trabajadora, que se atiende en mayor medida a riesgos sociales de las personas en edad de trabajar, y pro mayores, cuando se atiende a los riesgos sociales relacionados con la vejez. Lo que hay que tender es que ese contrato intergeneracional sea equilibrado, que haya un nivel de protección social prácticamente similar entre distintos grupos generacionales. Y eso es la configuración. Ese es el nuevo contrato social entre generaciones. Tengamos en cuenta los aspectos explícitos, pero también los elementos implícitos. Incluso en la contraportada del libro hablo del amor, la solidaridad. Incluso la neurociencia también nos está ayudando en todo ello. Resulta que somos premiados
si realizamos actos solidarios. La oxitocina, la hormona del amor, la hormona de la amistad, de la convivencia, de la solidaridad, resulta que nos premia. Por lo tanto, también se puede hablar y se debe hablar de eso, de elementos implícitos en esa metáfora del contrato social. Por lo tanto, tiene que ver con los cuidados, con la convivencia, con la solidaridad y con la sostenibilidad. El presente y el futuro generacional han de ser profigurativos. ¿En qué sentido? En que ninguno ha de olvidarse de que el presente hay que vivirlo, solo faltaría. E incluso vino a una inauguración de nuestra universidad Federico Mayor Zaragoza y en la conferencia inaugural hizo un comentario que realmente aún lo recuerdo, ¿no? Decía que cuando uno conduce tiene que mirar brevemente el retrovisor para ver si vienen coches, si se puede adelantar, pero la mirada y la atención tiene que estar puesta adelante, al futuro, porque si no, pues claramente nos la podríamos pegar, ¿no? Por decirlo así rápidamente. Entonces es importante mirar el pasado, pero lo justo y suficiente para vivir el presente y proyectarse al futuro. Hay unos sociólogos japoneses que precisamente en este año y el año anterior, muy reciente, están trabajando sobre lo que vendríamos a denominar el diseño del futuro, que aborda políticas actuales, pero basándose en la consideración de generaciones futuras. De hecho, ellos critican efectivamente que los mercados pueden ser eficientes para equiparar la oferta y la demanda a corto plazo, el capitalismo y la globalización, pero no para asignar recursos entre generaciones actuales y futuras, entre futuras generaciones imaginarias que de alguna manera no existen hoy en día en ese sentido. Esa toma de decisiones para generaciones futuras, esas generaciones imaginarias, se toma como experiencia la tradición de los iroqueses. Los pueblos iroqueses, cuando habían de tomar una decisión consensuada, tenían que estar pensando en lo que eso iba a suponer para 7 generaciones posteriormente, es decir, para 7 generaciones más. Por lo tanto, la toma de decisiones actual, proyectarse a qué va a significar y a qué va a hipotecar, en cierta manera, entre comillas, a 7 generaciones que vendrán. Esa es la idea de la proyección de generaciones futuras, ¿no? Ya digo, aprovechamos la experiencia de los iroqueses en ese sentido, pero también tenemos una experiencia relativamente reciente, como en Suecia, que se creó un Ministerio del Futuro. Por desgracia, el Ministerio del Futuro tuvo poco futuro porque duró menos de 3 años, creo que poco más de 2 años, pero bueno, la idea no está mal, ¿eh? Y como dicen en italiano, si non è vero ben trovato, aunque en esta ocasión sí que fue verdad, el Ministerio del Futuro, en Suecia, en el 2015. Al menos para la toma de decisiones en medio ambiente, en gestión urbana, en gestión del agua y en las finanzas. Y para acabar, creo que estoy justo en el tiempo y con esto acabo, resaltar que esa profiguración como acuerdo y reconocimiento necesario entre generaciones debe destacar el valor de la imbricación en las diferentes edades del ciclo vital. Y hay actuaciones concretas que ya se llevan a cabo. Hay centros educativos intergeneracionales. En las residencias y en, por ejemplo, el modelo de aprendizaje-servicio, la imbricación entre jóvenes y mayores cada vez se va aumentando y consolidando. En momentos iniciales y no tan iniciales de la pandemia, a pesar de la crítica a los jóvenes, yo creo que en todas las ciudades y pueblos españoles la experiencia se dio. Aquí, por ejemplo, en Lleida, la conocemos de primera mano, como jóvenes voluntarios y voluntarias iban a casas de adultos mayores, de ancianos y ancianas, para hacerles la compra, para hacerles compañía, lo que hiciera falta. Es decir, superar el edadismo y esa soledad no deseada, pero también ser justo, no pero, sino además ser justo y sostenible intergeneracionalmente. La idea de corriente de vida, que también está demostrado, hay algunos autores que hablan de que en parte la felicidad humana se tiene per se, y también hay momentos felices, más que una felicidad siempre y a cada momento sin tristeza, también lo hablo eso en el libro, pero como corriente de vida, viéndonos como un eslabón de generaciones, de generación en generación, tiene también
un sentido añadido. Se tenga fe o no en la trascendencia, eso es importante también, pero ese eslabón de las generaciones, esa corriente de la vida. Y por último, recordar que la profiguración, la socialización profigurativa, ese nuevo contrato social entre generaciones, tiene elementos explícitos e implícitos. Algunos pueden escribirse perfectamente, insisto, en leyes, normas, estatutos, de lo que sea, pero no debemos olvidar la importancia de los elementos implícitos, de la vida cotidiana, del cambio de mentalidades, de ese continuo de generaciones que implica también los grandes temas como son la educación, la sostenibilidad, la convivencia e incluso la felicidad y el sentido de la vida, por supuesto. Gracias.